cosas muy importantes. Pero también es importante saber la epidemiología, la etiología, ¿no? Muchas de esas cosas nos va a servir, por ejemplo, para dilucidar ante una pregunta y marcar la alternativa correcta. Bueno, en el día de hoy veremos esclerosis lateral hemiotrófica, ya que se celebra a partir del 1997, todo lo 21 de junio, Día Mundial contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica, ¿no? Como sabemos, el científico, ilustre científico, ¿no? Uno de los genios de la época, Stephen Hopkins, sufrió de esta enfermedad, ¿no? Desde aproximadamente los 20 años en adelante. Si bien es cierto, la esclerosis lateral amiotrófica tiene un pronóstico relativamente malo porque afecta hasta que afecta a los músculos de la respiración, un promedio de vida máximo de 7 años, ¿no? Mientras que Stephen Hawking pudo lograr una supervivencia de 50 años con esta enfermedad. Bueno, entonces comenzamos. Vamos a comenzar con esta pregunta que fue tomada en el MIR del 2004, donde te dice una mujer de 64 años que consulta por clínica progresiva en los últimos 4 meses de debilidad de la pierna derecha. En la exploración subjetiva una apariencia con atrofia del miembro inferior derecho y una hiperreflexia miotática de dicho miembro. ¿Cuál es su diagnóstico? Entonces, lo primero que tenemos que saber es que la ELA es una afectación de ambas motoneuronas, ¿no es cierto? Tanto de la neurona motora superior como de la inferior, o también denominada primera motoneurona y segunda motoneurona respectivamente. Entonces, en este cuadro es prácticamente, si me hablan de la afectación de esas dos motoneuronas, prácticamente me están hablando de esta enfermedad de la esclerosis lateral amiotrófica. ¿Y cuáles son esos síntomas que vamos a observar acá? Debilidad de la pierna derecha, por ejemplo, es un síntoma de la neurona motor inferior, ¿no? Donde además hay una atrofia de miembro inferior derecho y una hiperreflexia. La hiperreflexia me traduce un síntoma o un signo de una lesión de neurona motora superior, así como también un signo de Babinski positivo. Entonces aquí estamos ante un cuadro de esclerosis lateral amiotrófica. ¿Okay? ¿Cuál es la definición entonces? Decíamos que es un trastorno paralítico progresivo que se caracteriza por la degeneración de las neuronas motoras en el cerebro y en la médula espinal, es decir, en la primera y la segunda motoneurona. ¿Y cuáles son esas fibras que vamos a observar? Hay fibras, las córticoespinales, ¿no es cierto?, que parten de la corteza cerebral, y las otras son las corticobulbares, ¿no? Estas de acá son las de la primera motoneurona, la que está de color verde, es la primera motoneurona, ¿cierto? Bien, es decir, habrá afectación entonces de las fibras que van hacia los músculos como primera motoneurona, y también afectación a las fibras que van, a las neuronas que van a inervar estos núcleos de estos músculos, de los nervios o de los pares craneales, ¿no? Por eso también se le llama las corticobulbares. Y también hay una lesión de la segunda motoneurona, que es la que va a inervar a los músculos, sobre todo al músculo estriado. ¿Y a qué parte afecta generalmente? ¿O a qué parte va esta sinapsis? Esta sinapsis va generalmente en la asta anterior de la médula. Bien. Entonces una característica clave que nosotros tenemos que recordar, que viene a ser una lesión de la primera y la segunda motoneurona. Otra de las cosas que tenemos que saber es la epidemiología. Es muy importante saber la incidencia. Se produce en 2 a 3 casos por 100.000 habitantes por año aproximadamente, y es más frecuente en los hombres que en mujeres, de 2 a 1 la relación de 2 a 1. La edad media de aparición está entre los 55 a los 65 años de edad. Y de esta esclerosis lateral amiotrófica se puede dividir a su vez en dos, ¿no es cierto? En el que tenemos 5 a 10% que va a tener una historia familiar que se llama la esclerosis lateral amiotrófica familiar, ¿no? Y un 90 a 95% son esporádicos, pero también vamos a ver que hay algunos pacientes que, hay digamos, es difícil de determinar si es que es de carácter familiar o es esporádico, porque, por ejemplo, hay situaciones en las que el cromosoma más frecuente que es afectado, el cromosoma 9, es de penetrancia intermedia, ¿no? Y en estos casos que son esporádicos, de repente a la segunda, tercera generación recién se expresa y recién
cursan con la enfermedad lateral amiotrófica. Bueno, dentro de la etiología, recuerden que no hay causa conocida a la actualidad, ¿no? Pero te dice que hay una predisposición genética, esta es la hipótesis que se maneja, una predisposición genética que ha sido expuesto además a factores ambientales, ¿no? ¿Y cuál es el gen mutado más frecuente? En un 30, 40%, algunos se mencionan hasta un 50%, viene a ser el cromosoma 9 o RF72, ¿no? Asociado a ELA y además asociado a demencia frontotemporal. Si nosotros observamos en la parte inferior en este gráfico, ¿cuál fue el primer gen que se descubrió en esta enfermedad? En el año 93, el llamado el gen SOT1, ¿no es cierto? De la superóxido dismutasa 1. En el año 93. Y desde ahí se han ido descubriendo un número innumerable de, digamos, de genes que pueden estar asociados a la esclerosis lateral amiotrófica, aproximadamente 25 genes que pueden estar asociados. Bien, lo de azul me va a representar aquello que está, aquello que solamente tiene que ver con la parte, con la parte genética, y lo del color rojo que está en relación con la parte, digamos que es de causa esporádica, ¿no? Por ejemplo, este SOT1, este gen SOT1, te puede causar tanto la esclerosis lateral amiotrófica de tipo familiar como esporádica. ¿Y cuál es el más frecuente? Habíamos dicho el cromosoma 9 o RF72, como se puede observar acá. Es el más frecuente, y el segundo más frecuente viene a ser el SOT1. Y este cromosoma 9 o RF72, el SOT1 cabe mencionar que se encontraba en el cromosoma 21, ¿ok? Y el cromosoma 9 o RF72 es el más frecuente, como les decía, un 30 a un 40%, que va a representar tanto la parte familiar como la parte esporádica, ¿no? Y así se siguen descubriendo genes en relación a la esclerosis lateral. ¿Cuáles son esos factores ambientales, no? El factor ambiental que te dice una revisión de New England, el que está más asociado es el servicio, que podría estar más asociado, te dice, es el servicio militar, ¿no? El servicio militar, ¿ya? Y además, por ejemplo, está el beta-N-metilamino, L-ananina, las plaguicidas, trauma de cabeza, por ejemplo, tabaco, también está asociado a la esclerosis lateral amiotrófica de causa o de factores ambientales. Dentro de la fisiopatología, ¿qué tenemos que mencionar? ¿No? Que hay una degeneración, obviamente, de las motoneuronas superior e inferior, y a la vez, como esta generación, ¿qué te genera? Una gliosis que va a reemplazar a estas motoneuronas. La neurona motora superior, por ejemplo, ¿quiénes habíamos dicho? Que se encuentra en la circunvalación precentral y en la corteza prefrontal, por ejemplo. Por eso que hay algunos pacientes que cursan con demencia frontotemporal, anteriormente llamado enfermedad de Pick, también puede estar asociado. ¿Y quiénes son los que están más asociados? Te dice los que tienen una ELA familiar, ¿no? ELA familiar. Pérdida de neuronas corticales, frontales o temporales, como te estaba mencionando, se produce una demencia frontotemporal. Y esta ELA familiar generalmente se presenta en edad más temprana en comparación con la esporádica, ¿no? Las células motoras corticales, por ejemplo, tenemos las piramidales y las de Best, desaparecen y se produce una pérdida axonal retrógrada y una gliosis en el tracto córtico-espinal. Y las neuronas motoras inferiores en el cuerpo anterior de la médula, las raíces ventrales se adelgazan y el tallo cerebral. Y por lo tanto, ¿qué te va a generar? Una atrofia de los músculos por denervación. ¿Bien? Entonces, habíamos dicho que hay una degeneración de estos axones córtico-espinales, ¿no es cierto? Causado un adelgazamiento y una cicatrización, que se denomina esclerosis o también gliosis, ¿no? En las caras laterales de la médula espinal. A medida que muere el tronco encefálico, las neuronas motoras espinales, hay adelgazamiento de las raíces ventrales y atrofia denervacional, que se conoce como amiatrofia, por eso que su nombre es esclerosis lateral amiatrófica. De los músculos, de la lengua, por ejemplo, del orofaringe y de las extremidades. ¿Y cuáles son las últimas neuronas en afectarse en la esclerosis lateral amiotrófica, que ha sido pregunta, examen MIR? Son las oculares, los esfínteres, por ejemplo, los esfínteres en la vejiga y músculo cardíaco. Y acá hay una regla mnemotécnica, te dice, en la ELA no se afectan los ojotes. Por ejemplo, ¿quién no se afecta? Entonces, los esfínteres, no se afectan los músculos extrínsecos de los ojos. Estos dos han sido preguntas de examen. Y además el músculo cardíaco, ¿no? No está afectado. Bien.
Eso tienen que recordar, son puntos claves que tenemos que ir recordando, ¿ok? ¿Cuáles son estos posibles mecanismos que van a influir en la fisiopatología de la esclerosis lateral? Procesamiento anormal, por ejemplo, del ARN, agregación de proteínas, excitotoxicidad, esto de acá lo vamos a escribir en las siguientes imágenes, disfunción mitocondrial y neurofilamentos defectuosos, ¿no? Y además, de repente por ahí que puede ser preguntado, los cuerpos de Bunina son exclusivos de la esclerosis lateral amiotrófica, que son agregados de eosinófilos. Tenemos que recordar también que en la esclerosis lateral, esporádica y familiar, en ambas, las neuronas afectadas muestran agregados positivos para ubiquilina y casi siempre relacionados con la proteína TDP43, ¿ok? Este de acá es la que de repente nos pueden preguntar. Bien, entonces veamos la fisiopatología en esta imagen, en la imagen A. Tenemos que saber que muchos genes codifican proteínas, ¿no es cierto?, que se van a adaptar, ¿no? Pero estas proteínas son críticas a la degradación de otras proteínas y que van a actuar a nivel del retículo endoplasmático. ¿A través de qué vías? A través de las vías proteosómicas o de las vías autofágicas. ¿Y qué van a generar estas proteínas? Estas proteínas de unión, ¿no es cierto?, de unión del ARN, se tienen que autoensamblar para formar agregados similares a priones, ¿no? ¿Dónde está? Acá. Agregados similares a priones también, ¿no? Entonces, en la primera parte, vemos que estas proteínas que se han formado, o estas mutaciones de estas proteínas que iban a codificar, a través de estos autosomas o de estas células autofágicas, ¿no es cierto? Lo que me van a generar al final son una neuroinflamación y una neurotoxicidad, ¿no es cierto? Una degeneración de este sistema, de estas neuronas motoras, por ambos lados. Y de esta manera me van a llevar a una degeneración de estas neuronas, porque recuerden que es una degeneración neuronal lo que se produce en la esclerosis lateral amiotrófica. Perfecto. Y en este panel lo que estamos viendo acá lo que vemos es un hexanucleótido, ¿no? Estos son los hexanucleótidos, ¿no?, que tiene 20 a 30 repeticiones. ¿Y de quién estamos hablando? Como dice acá, los mecanismos de la enfermedad relacionadas con este cromosoma, con el cromosoma 9 o RF72, ¿no?, que es el gen implicado en las deposiciones del ARN intranuclear. Bien, entonces, y al final, ¿a qué me va a llevar este ARN intranuclear? Me va a perturbar estos genes, ¿no es cierto? Perturbación del empalme de los genes, como te dice acá. Un secuestro de las proteínas, ¿no es cierto?, de unión al ARN, y esto al final, ¿a qué te lleva? Te lleva a una neurotoxicidad, ¿no es cierto? Bien. Y también hay una traducción de polipéptidos, ¿no es cierto? Hay una traducción de polipéptidos que te van a producir dipéptidos, pero son dipéptidos repetidos, y estos dipéptidos repetidos son tóxicos. Igual te producen una neurotoxicidad. Además, hay alteraciones en el transporte, ¿no es cierto? Hay alteraciones en el transporte del núcleo citoplásmico. Y por el otro lado, hay una pérdida de la función del cromosoma 9, ¿no? Y a esto, ¿cómo se le llama? Una haploinsuficiencia. Y esto también te lleva a una neurotoxicidad. Entonces, miren, ¿qué estamos viendo? ¿Quién es el más frecuente relacionado? ¿Qué cromosoma? El cromosoma 9, ¿no? 30-40%. Eso tienen que recordar. Y en el panel C, ¿qué observamos? En el panel C vemos estos genes que van a codificar la dinactina, conocido como DSTN1, que es la dinactina, y la tubulina 4A. Estos genes son esenciales para el mantenimiento de la estructura de todo este axón, ¿no es cierto? De todo este nervio motor. Por lo tanto, hay mutación de estos genes. Si hay mutación de estos genes, por lo tanto, al final, ¿qué va a suceder? Hay una inestabilidad axonal, es decir, la estabilidad axonal está deteriorada, ¿no? Bien. Y además, ¿qué va a existir? Hay una alteración también en el transporte axonal. Hay una alteración en el transporte axonal. Muy bien. Y por el otro lado, también, ¿qué vamos a tener acá? Hay mutaciones también de la prolina 1. ¿Y cuáles son? Estas son las mutaciones de la prolina 1, ¿cierto?
esta prolina 1, ¿para qué te sirve? ¿Es esencial para qué? Para la fijación o para el ensamblaje de los axones filamentosos y la formación de estos conos, ¿cierto? De estos conos de crecimiento de estos conos axonales distales. Por lo tanto, si hay una mutación en la prolina 1 y a la vez también puede haber un aumento de la efredina A4, hay un aumento de la efredina 4, por lo tanto, lo que te va a generar al final es una expansión alterada del crecimiento del cono, ¿ok? Bien, entonces todo esto de acá viene a formar parte de la fisiopatología de la esclerosis lateral amiotrófica. Muy bien, y ahora vemos la clínica. En la clínica tenemos que ver, habíamos dicho que es una lesión de tanto de lesión de neurona motora superior como inferior. Entonces, te presentará pues signos de particulares de cada una de estas lesión de estas motoneuronas. Primero vamos a ver la progresión de la enfermedad. Generalmente, ¿dónde comienza? Te dice comienza en un brazo o pierna. Y en estos, por ejemplo, que comienza en brazos o piernas, en los miembros superiores, por ejemplo, los primeros en afectarse son los músculos intrínsecos de la mano. Tanto los primeros son los extensores y luego son los flexores que se van a alterar. Luego, progresa hacia el lado contralateral y finalmente después de meses o años afecta al sistema respiratorio, que es una de las complicaciones más mortales, por lo que los pacientes tienen una vida media aproximadamente de 5 años. Entonces tenemos que saber, como en nuestro cuadro clínico inicial, cuáles son esos signos que me van a indicar una lesión de neurona motora superior y cuáles son las que me van a indicar de lesión de neurona motora inferior, o también esta de acá conocido como segunda motoneurona y esta de acá primera motoneurona. Entonces, si empezamos por la primera. Si hay una lesión de la neurona motora superior, ¿qué va a haber? Una debilidad leve o moderada. ¿Habrá atrofia muscular? Para términos de examen, acuérdate, cuando hay una lesión de neurona motora superior, no hay atrofia muscular. Mientras que en una lesión de segunda motoneurona sí hay atrofia muscular muy marcada. Y otra de las características de la neurona motora superior es que hay hiperreflexia. Hay clonus presente, espasticidad y signo de Babinski positivo, ¿ok? A diferencia de la inferior, hay fasciculaciones, que ha sido pregunta de examen, arreflexia o puede existir hiperreflexia, lo contrario de lo que sucede en la motoneurona superior. Clonus está ausente, obviamente, y hay flacidez, ¿no? A diferencia de la motoneurona superior, que más bien hay una espasticidad. Y el Babinski está ausente, ¿no? ¿Recuerdas casi siempre que te mencionen de signo de Babinski positivo? ¿Recuerdas? Es una que se produce por una dorsiflexión del pie, ¿no? Al estímulo, es lesión de motoneurona superior, pero también hay que recordar esos otros síntomas, ¿ya? De esos otros signos, perdón, hiperreflexia, espasticidad, clonus presente, y no hay atrofia por si acaso. Bueno, acá tienes también otros síntomas que tienes que recordar, y esto de acá es muy importante, afectación pseudobulbar. ¿Recuerdas que había fibras que iban desde la corteza hasta la parte vulvar? Uno era por la afectación de estos núcleos, de los núcleos, por ejemplo, que se encuentran en la parte vulvar, los músculos de la masticación, de la deglución, por eso es que te van a generar disfagia, ¿no es cierto? Que lo vamos a mencionar más adelante, dificultad para hablar, ¿no es cierto? Afectación pseudovulvar, pero también te puede dar un síndrome que es el llamado síndrome pseudovulvar. No sé si recuerdas la película de este personaje, la última que ha salido, ¿no? Del payaso. ¿Cómo se llama la película? Esta película, este hombre tenía síndrome pseudovulvar, que tenía una labilidad emocional por cualquier, por ejemplo, síntoma emocional que podía tener, compromiso emocional que podía tener este paciente, terminaba o llorando o riéndose incontrolablemente. Es un síndrome que tiene este paciente, ¿no? Debilidad moderada, espasticidad, hiperreflexia, etcétera, etcétera. Entonces, también está acá, que ha sido preguntado, que te lo repases, motoneurona inferior, motoneurona superior. La clínica, ¿cuáles son los primeros síntomas que vamos a observar, no? Como su nombre dice, los síntomas son muy variables, ya son muy inespecíficos, puede haber cambios vocales, sutiles, puede haber dificultad para agarrar objetos, etcétera, ¿no? Debilidad asimétrica de las extremidades. Esta debilidad asimétrica de las extremidades que pueden empezar tanto en los pies como en las muñecas, ¿no es cierto?, en las manos. Y recuerda que te dije en las manos inicialmente quiénes se afectan los extensores y luego se afectan los flexores, ¿no es cierto? Bien, síntomas vulvares, por ejemplo, disartria, disfagia, atrofia de la lengua, como podemos observar acá.
en imagen, hay una atrofia lateral con surcos de la lengua. ¿Y qué te van a reflejar? Una denervación, ¿no? Por afectación de estas motoneuronas vulvares, que se presenta en el 20% de los casos al inicio de la enfermedad. Puede desarrollarse parálisis pseudovulvar con efecto pseudovulvar. Esto es lo que te mencionaba, el síndrome pseudovulvar, ¿no? Fasciculaciones, calambres y rigidez muscular, pérdida de peso. ¿Por qué se produce la pérdida de peso? Porque el paciente no va a poder consumir sus alimentos, se produce una disfagia, ¿cierto? Bien, y como observamos acá también, la atrofia de los músculos intrínsecos de la mano es con frecuencia una de las primeras manifestaciones del ELA. Además, las fasciculaciones de la lengua son los signos precoces, pero de aquella ELA que tiene afectación vulvar. ¿Okay? ¿Cuáles son esos síntomas tardíos? Estos síntomas tardíos pueden ser un deterioro cognitivo. ¿Y cuáles son, por ejemplo, ese deterioro cognitivo? Puede tener un déficit cognitivo solamente de tipo frontal nada más, que es un 50%, pero puede estar asociado a demencia frontotemporal en un 10%, ¿cierto? Está asociado a demencia frontotemporal. ¿Pueden aparecer síntomas autonómicos? Bueno, mira, esta es una pregunta del MIR en el que te dice que no hay trastornos sensitivos. Ojo, no hay trastornos sensitivos, ¿ya? Pero en una revisión, ¿qué te dice el UpToDate? El UpToDate te dice que si bien es cierto, no se evidencia síntomas sensitivos, pero hay una afectación del 30% de estas fibras sensitivas, ¿ok? No hay manifestación sensitiva, pero sí hay afectación del 30%. Y que también te decía en la pregunta que viene en el examen MIR, que no hay afectación también del sistema autónomo, pero mira otra revisión que te lo he puesto acá, que pueden haber síntomas autonómicos. ¿Y cuáles pueden ser esos síntomas autonómicos? Estreñimiento, hasta puede existir una disfunción de la vejiga. O sea, no es que no se afecte los músculos de los esfínteres, sino que son más bien los últimos en afectarse, no tanto como los músculos oculares extrínsecos del ojo. Síntomas potencialmente mortales, ¿cuál viene a ser? Insuficiencia respiratoria por parálisis de los músculos respiratorios, se paraliza el diafragma, ¿no es cierto? Disfagia por debilidad vulvar o parálisis pseudovulvar, y esta disfagia que te va a llevar a una desnutrición y a una baja de peso, una disminución de peso. ¿No? Bien. Y ojo también, esto de acá, tanto la disfagia por la debilidad vulvar te puede llevar a una desnutrición, pero ¿a qué también te puede llevar? A una aspiración. Por lo tanto, los pacientes también pueden fallecer por neumonías por aspiración, tanto de líquidos ya como de alimentos sólidos. Entonces acá tienes toda la clínica para que lo repases, ¿ya? Alteraciones de motoneuronas, fasciculaciones de la lengua, gastrostomía, no hay tratamiento eficaz, eso lo vamos a mencionar más adelante, pero ¿quién está normal? Los esfínteres, los ojos, el corazón, está normal, ¿ok? Y hay un pronóstico, como te había dicho, un pronóstico pobre de 2 a 7 años, ¿no? Supervivencia. Y una insuficiencia respiratoria por debilidad pulmonar. El Babinski recuerda que viene a ser positivo, hay una hiperreflexia, ¿no? Hay una atrofia por lesión de motoneurona inferior, recuerda. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de esta patología? El diagnóstico es clínico, ¿ok? El diagnóstico es clínico. ¿Cuál es la prueba complementaria más útil para hacer el diagnóstico de la ELA? El estudio electromiográfico. Y en el estudio electromiográfico, ¿qué vamos a observar? Ondas agudas, positivas, ¿no es cierto?, de grande amplitud, bien, que vamos a observar actividad, que pueden ser potenciales polifásicos, más de 6 fases, que vamos a encontrar fibrilaciones también, ¿no? Bien. Y bueno, las pruebas de laboratorio y la de resonancia te sirven ¿para qué? Para excluir otro tipo de diagnóstico, ¿no? Y tenemos acá los criterios de Escorial para el diagnóstico de ELA. Vamos a verlo los definitivos nada más. Los otros ya lo tienes para que lo repases ahí. Cabe mencionar nuevamente que el diagnóstico de ELA es clínico. Y la prueba complementaria más útil es la electromiografía, es el estudio electromiográfico. Eso es lo que tienes que aprenderlo, lo básico que tienes que aprenderlo. Y bueno, por ahí de repente, para cultura general, los criterios de Escorial, ¿no? Entonces, ¿qué te dice estos criterios? ¿Cuándo tenemos un ELA definitivo? Cuando tenemos presencia de signos de disfunción de neurona motora superior y además de inferior, ¿no? Y los signos de estas motoneuronas, tenemos uno en la región vulvar, al menos 2 regiones espinales, cervical y lumbosacro, signos de motoneurona superior, 2 regiones espinales, cervical y lumbosacro, y 3 de las motoneuronas inferiores espinales, cervical, lumbosacro, ¿no? Y las regiones definidas por Escorial, ¿cuáles son? Cráneo vulvar, cervical, lumbosacral y torácica.
Bien, son los criterios de Escorial para tener un ELA definido. Bueno, veamos algunos diagnósticos diferenciales también. ¿Cuáles son estos diagnósticos diferenciales? La neuropatía motora multifocal, ¿no? ¿Qué vamos a observar acá? Una debilidad asimétrica, de progresión lenta, especialmente en los músculos de las extremidades distales, ¿no? Además hay una atrofia, la atrofia muscular viene a ser rara en esta enfermedad. Y en electromiografía puede revelar bloqueos de conducción, ¿no? Títulos de anticuerpos antigangliósidos GM1 van a estar muy elevados. La miastenia gravis también puede ser un diagnóstico diferencial, aunque es bien difícil pues que te confundas con una miastenia gravis, ¿no? La debilidad mejora con los inhibidores de la acetilcolinesterasa, recuerden en la miastenia gravis, sin señales de neurona motora superior o de inferior. Espondilosis cervical, síntomas sensoriales. ¿Y cuáles son los síntomas de la espondilosis cervical? Simplemente lesión de neurona motora inferior, pero de un segmento afectado nada más, donde está comprimiendo la médula espinal. La resonancia magnética muestra compresión de la médula espinal. Bien. Y vamos a ver ahora el tratamiento. Solo hay estos dos fármacos que están aprobados para el tratamiento. No hay otros fármacos. ¿Okay? Es el Riluzol. ¿Qué es el Riluzol? El Riluzol es un antagonista del glutamato. ¿Y qué hace entonces el Riluzol? Disminuye la excitotoxicidad del glutamato en las neuronas. Y por lo tanto va a prolongar la supervivencia en estos pacientes con esta enfermedad. La otra viene a ser la edarabona, que es un eliminador de radicales libres que también ha demostrado que va a ralentizar el deterioro funcional en estos pacientes con ELA, ¿no? Obviamente la terapia tiene que ser multidisciplinaria y tiene que ser sintomática, ¿no? Y acá también tienes imagen donde te dice que él obviamente es irreversible, no tiene una cura definitiva, es simplemente tratamiento para controlar. Tiene que recibir fisioterapia. Recuerda que estos pacientes tienen espasticidad, ¿no es cierto? Por lesión de neurona, de la motoneurona superior. Maximizar la funcionalidad, prevenir y tratar el dolor, prevenir las caídas, las complicaciones respiratorias, sobre todo estas de acá, ¿no? Porque son las que van a terminar en muerte. ¿Cuál es el pronóstico entonces de la esclerosis lateral amiotrófica? La mayoría de los pacientes mueren en un plazo de 3 a 5 años, ¿no? Habíamos visto un promedio hasta 7 años pueden vivir estos pacientes, ¿no? Una supervivencia a los 5 años de un 30%, supervivencia a los 10 años de un 10 a un 20%. Los síntomas vulvares y o respiratorios tempranos se asocian a un peor pronóstico, obviamente, ¿no? Perfecto, muy bien. Bueno, y estas son algunas de las preguntas que he estado en su pretest. A ver, para los que no han estado, los que no han dado su pretest pueden ir respondiendo a estas preguntas. Te dice que es un paciente de 55 años que fue evaluado por caída del pie, que había comenzado sutilmente 4 meses antes con la aparición de calambres musculares en la pantorrilla derecha como resultado de un movimiento volitivo conocido como calambres volitivos, ¿no? Había progresado a debilidad severa en la dorsiflexión del tobillo y extensión de la rodilla. Además de estas características, el examen físico reveló atrofia en la pantorrilla derecha recuerda que es asimétrico. Ojo, habíamos dicho que es asimétrico, o sea, no es que va ascendiendo, no es que tanto el lado izquierdo como el lado derecho se van atrofiando de forma asimétrica, es asimétrico, ¿no? En este paciente, por ejemplo, ha empezado en el lado derecho, ¿no? Hiperreflexia del bíceps derecho, de los reflejos tendinosos profundos de ambas rodillas y ambos tobillos, signo de Babinski positivo. Entonces el diagnóstico es una esclerosis lateral hemiotrófica. A ver, esta pregunta, MIR 2018, ¿cuál es tu clave? La B, estudio electromiográfico. Muy bien, estudio electromiográfico, ¿no? Perfecto, ¿ya? Entonces, mira que te dice el caso, es una mujer de 65 años, consulta por debilidad de mano derecha, ¿no? En este caso, empezado por la mano derecha, habíamos dicho que puede empezar por extremidades superiores como por extremidades inferiores. Se ha extendido en pocos meses a otros territorios musculares de ambos brazos y piernas de predominio distal. En la exploración hay atrofia, es importante, atrofia y fasciculaciones en distintos territorios metaméricos con sensibilidad conservada. Existe un signo de Babinski bilateral. La prueba diagnóstica es el estudio electromiográfico, ¿ya? El estudio electromiográfico, ¿bien? Para ver las fasciculaciones, etcétera, ¿no? La denervación del músculo.
¿Qué más frecuente asociado a ELA familiar como esporádica? ¿Cuál viene a ser? 30-40%, ¿recuerdas? B. El cromosoma 9, ¿no es cierto? Cromosoma, este de acá, recuerda, eso de 1 es el cromosoma 21. Ya es el primerito que se descubrió en el año 93. ¿No? Hasta el final de la enfermedad, te dice, la ELA no afecta a las neuronas de los que inervan los músculos. ¿Qué músculos? Diafragma, extremidades superiores, deglución, oculares o la vejiga. Oculares, ¿no es cierto? Perfecto. Muy bien. Entonces la clave acá viene a ser la D. Muy bien. Mira, y esta es una pregunta del MIR 2002. En los exámenes de acá no he visto que ha venido preguntas de ELA. ¿No? De repente por ahí se me ha escapado. Pero más bien en el examen MIR. Los siguientes síntomas o signos son comunes en la esclerosis lateral hemiotrófica, excepto uno. ¿Cuál es? Te dice. Disfagia, espasticidad, incontinencia urinaria, atrofia muscular, fasciculaciones linguales. ¿Cuál no es común? O sea, que puede existir, sí puede existir, pero no es común. ¿Cuál? Perfecto, incontinencia urinaria, ¿no es cierto? Recuerden que los músculos que generalmente no se afectan son los oculares, ojo con eso, son los oculares pero extrínsecos, ¿ya? Los oculares extrínsecos, los esfínteres, ahí está la vejiga, ¿no es cierto? Y el músculo cardíaco, ¿no? El corazón. Muy bien, incontinencia urinaria entonces, perfecto. Únicos medicamentos aprobados para el tratamiento de la ELA, habíamos dicho que es el Riluzole, que viene a ser, a disminuir el glutamato, ¿no es cierto? Disminuye la excitotoxicidad del glutamato, y la otra viene a ser la edarabón, ¿no? Los otros son tratamientos de la esclerosis múltiple, por si acaso. No se confundan esclerosis lateral amiotrófica con esclerosis múltiple, que es una desmielinización, ¿ya? Pero es en la parte del sistema nervioso central, sobre todo, ¿no? Muy bien. Si hay alguna pregunta, por favor, me la hacen saber. Es todo. La idea de estas clases es hacerlo así cortas y que generalmente la atención del alumno va de 30 a 45 minutos, ¿no? Entonces se tiene que hacer o al menos una pausa a los 30 minutos y luego continuar con la otra parte, ¿no? Hay que tratar de que todos estén atentos y que todos se lleven al menos lo esencial de la clase. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta, por favor me la hacen saber. Muchas gracias, doctor Carlos. Sí, chicos, si tienen alguna pregunta pueden escribir en el chat o prender su micro con toda la libertad, chicos. Y normal. Y bueno, mientras preparan sus preguntas, chicos, bueno, muchas gracias, doctor, por apoyarnos con esta actividad. Creo que ha estado muy entendible y muy interesante. Y también muchas gracias a todos ustedes, chicos, por participar en esta actividad y esperamos que todos los conocimientos dados hoy sean de mucha utilidad para ustedes.